Hola, soy Joaquín Fargas, trabajo en el cruce del arte, la ciencia y la tecnología y justamente vamos a hablar de ese tema ahora. El título de la charla es Simbiosis entre el arte, la ciencia y la tecnología. El propio nombre tiene que ver con un proceso que he tenido durante muchos años en donde las charlas se llamaban por ahí el encuentro del arte, la ciencia y la tecnología, la convergencia del arte, la ciencia y la tecnología, donde de alguna forma todo eso indicaba que había una separación y estábamos en búsqueda de un encuentro, cuando en realidad considero que nunca hubo tal separación, simplemente es una cuestión práctica que hizo que uno acomodara en diferentes disciplinas algo que forma parte de un conjunto. Por eso prefiero utilizar la palabra simbiosis, donde todo está interrelacionado de alguna forma y una cosa depende de la otra. Siempre me gusta hablar del vocablo tecné, ese vocablo del griego antiguo, en donde esa palabra de la cual viene tecnología, ¿no? Por ejemplo, indicaba cualquier proceso, cualquier actividad humana que tuviera que tener relación con transformar algo en la naturaleza en algo práctico, en algo artificial de alguna forma. Por eso me gusta volver a ese tema, ¿no? Esa simbiosis, ese proceso de que somos un todo. Y para empezar vamos a ver una imagen acá. Esta es la pirámide de Chichén Itzá, es una pirámide maya, precolombina, que me gusta mostrarla porque muestra la conjunción de todo lo que es ese encuentro de lo que es la parte social, la parte religiosa, la parte artística, la parte, digamos, de la ciencia. Esa pirámide tiene una tremenda precisión desde el punto de vista astronómico para que en cada equinoccio se produzca un juego de luces y sombras donde una suerte de serpiente empieza a bajar desde la cúspide y marca el comienzo de la cosecha o el principio de la siembra. Y de alguna forma todo eso nos marca cómo la arquitectura se ha conjugado con la religión, con la parte social, en una sola obra que tiene una característica así importante. Y ya yendo un poco más hacia atrás, hacia un poco los registros, digamos, primigenios que tenemos de algunas obras, de estas pinturas rupestres que algunas tienen 30.000 años, ¿no? Preservadas en alguna de las cuevas, ya en ese momento se habían realizado con mucha precisión tecnológica. Nosotros a veces pensamos y decimos qué inteligentes que eran esas personas para poder desarrollar unos pigmentos que pudieran durar hasta nuestra época. En realidad la inteligencia no ha cambiado en todos estos años, la evolución biológica es muy lenta, pero sí lo que avanza mucho es el conocimiento, ¿no? Todo se va cimentando sobre el conocimiento existente. Entonces acá yo pude ver algunos videos justamente en un lugar que se llama la Cuna de la Humanidad, en donde se encontraron los restos fósiles humanos más antiguos y ahí recreaban un poco cómo eran estas técnicas para producir esos pigmentos y cómo era la aplicación. Ahí vemos que hay diferentes formas, no solamente la mano está utilizada como una impronta, sino que hay como un proceso aerográfico y todo. Y ahí empiezo a trabajar un poco con estas obras y lo mío tiene que ver con preguntas, ¿no? Preguntas que en muchos casos son las mismas preguntas que se puede hacer la ciencia o que las podemos hacer desde el arte o desde cualquier disciplina. En este caso es la pregunta, digo, ¿cómo haríamos nosotros para poder, así como nuestros ancestros dejaron esta impronta que ha llegado hasta nuestra época, cómo podemos hacer para dejar un legado para el futuro con la tecnología que nosotros tenemos disponible? Y es ahí que aparece, digamos, esta obra, esta instalación que se llama La Cueva del Futuro, donde es una obra que se hizo en el 2008 y el objetivo era que nosotros pudiéramos dejar nuestra impronta, nuestras manos, a través de un escáner, poder, digamos, tomar esa mano, hacerle algún tipo de intervención y plasmarla en un lienzo digital para que quedara para las generaciones futuras. La pregunta también era cómo hacemos para que dure para las generaciones futuras, porque
en nuestra vida hemos visto cómo ha cambiado el soporte de la información. Pasó desde un floppy disk, de un disquete, hasta información en un disco rígido. Hoy tenemos los discos rígidos digitales o de estado sólido. Entonces, la idea es que de alguna forma pensar cómo va a ser en el futuro. Si esto cambió en un lapso tan corto como puede ser 30, 40 años, ¿qué va a pasar si nosotros queremos dejar un legado para dentro de 1000 años? Y ahí es donde aparece la figura que sería el guardián del futuro, buscando instituciones que puedan permanecer a lo largo del tiempo, como pueden ser las universidades, como el caso de la Universidad de Bolonia, que tiene más de 800 años, y buscar esos formatos para ver cómo podemos nosotros de alguna forma dejar un legado para las generaciones futuras y que tal vez dentro de 5.000 o 10.000 años alguien pueda hacer algún tipo de arqueología digital e imaginarse o pensar, investigar cómo ha sido la civilización en el principio del tercer milenio. Bueno, acá voy a entrar directamente en un tema de bioarte, ¿no? Todo esto que yo les propongo, este encuentro del arte, la ciencia y la tecnología, es muy vasto y es muy difícil a veces también de catalogar. Así que lo que vamos a hablar ahora es un poco cómo es el bioarte, que de alguna forma la palabra lo indica, bio tiene que ver con la vida, entonces algo orgánico, algo que ha estado vivo o que aún permanece en ese estado de transformación, puede convertirse en una obra artística. Y ahí me interesa hablar de esta obra, analogía de Víctor Gripo, que está justamente en el Museo de Bellas Artes, y que tiene que ver esa conjunción del arte, la ciencia y la tecnología. Primero, tiene un concepto muy fuerte, muy interesante relacionado con la producción, pero lo interesante acá es que podemos, a través de una papa, como es en este caso, un vegetal, utilizarlo como de sustrato, digamos, de electrolito para poder hacer que dos metales diferentes produzcan una reacción química y a través de esa reacción química produzcan electricidad. Esto lo hace sumamente interesante como para pensar, sobre todo, qué es la naturaleza y por qué nosotros a veces pensamos que todo viene de alguna forma en un formato artificial cuando todo sale de la naturaleza y nosotros mismos salimos de la naturaleza. Otra obra que me interesa hablar un poco es la de Louis Benedict, que se llama Fitotrón, que está ahora en el Malva, y fue una obra que se hizo en los años 70, donde estaba muy interesado Benedict en investigar toda la parte de ciencia y obviamente su relación con el arte. En esta obra, en donde es tan simple como un cultivo en estado hidropónico que es aquel donde yo lo saco a la planta, digamos, del sustrato natural, o sea, de la tierra, le pongo un sistema arcilloso, como es este caso, y no espero que la planta vaya buscando los nutrientes, sino que nosotros le damos directamente, le proveemos esos nutrientes a la planta. En este caso, ese proceso que se utiliza comercialmente, industrialmente, lo convierte en una obra artística al exponerla en un museo, en el MoMA por primera vez, y ahora está expuesta en el Malva. Ahí es donde, inspirado un poco en todas estas obras y todo lo que se va produciendo, empiezo a hacer lo que se llama la biosfera, que a diferencia de lo que sería la obra de Benedict, que tiene sus propios nutrientes que le vamos aportando, que tiene, digamos, toda esa posibilidad de estar en un sustrato que yo le doy artificial. En este caso yo tomo un ecosistema natural y lo sello totalmente, lo encierro en ese espacio con el objetivo de que nos hagamos preguntas. Volvemos al tema de las preguntas, ¿no? Las preguntas en este caso serían, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que una planta que está encerrada pueda de alguna forma desarrollarse? ¿De dónde sale el oxígeno que necesitan el resto de los organismos ahí que contribuyen a que se produzca todo ese proceso de reciclado constante de la vida en ese interior? Bueno, en vez de contestar esa pregunta directamente, hago una analogía y digo, bueno, ¿qué pasaría si esa esfera fuera nuestro propio planeta
y nosotros miráramos ese planeta desde el exterior, las preguntas serían las mismas. ¿Cómo hace esa gente que está ahí adentro? ¿Cómo hacen esas plantas todas para sobrevivir? ¿De dónde sale el oxígeno si no hay un caño que nos conecta al espacio exterior? Bueno, la idea es que nosotros tomemos conciencia con esta instalación, con esta obra, de lo frágil que es nuestro planeta, de lo limitado porque los recursos que hay ahí son los únicos que existen y no hay más, y que dependemos nosotros de una fuente de energía inagotable a la escala humana, que es la energía del Sol. En este caso, estas esferas lo que necesitan es energía del Sol o energía de la luz, puede ser artificial, para que las plantas hagan fotosíntesis y el resto de los organismos colaboren en todos los procesos y ciclos de la vida que se producen en su interior. La obra se instaló prácticamente, la instalación primera grande se hizo en el Museo Sívori, acá cerca de Bellas Artes, en el año 2007. Es un proyecto que tiene 15 años y se ha desarrollado en todo el mundo. Esta es una instalación en las Torres Petronas, en Malasia, pero ha estado en distintas bienales, la Bienal de La Habana, la Bienal de Gotemburgo, con la idea de transmitir un mensaje de concientización. Y lo importante es que tiene asociado un programa educativo, por eso fue el proyecto pedagógico en la Bienal del Fin del Mundo en Ushuaia en el 2009, con el objetivo de que podamos utilizar el canal del arte como algo útil para transmitir conciencia y para educar. En ese caso, yo fui 2 meses antes de la Bienal, trabajé con los docentes trabajaron con sus alumnos, incluyendo alumnos de la Antártida que hicieron su propia biosfera y aportaron todo ese material a la Bienal que se hizo después y pudieron participar los alumnos de un evento tan interesante. Bueno, esta es una instalación grande que está en estos momentos en la estación Correo Central, debajo del Centro Cultural Kirchner, y bueno, de alguna forma representa esa capacidad de la vida de abrirse camino a pesar de la pandemia durante 2 años y de estar 8 metros bajo tierra. Las plantas subsisten y resisten esos ecosistemas en ese espacio que parecería imposible que se pudiera desarrollar la vida. También es interesante ver ahí cómo existe un mundo más allá de lo visible. La tecnología nos permite a nosotros de alguna forma poder ver más allá de nuestra capacidad y apreciar una vida en el interior de esas esferas. Es una vida increíble, microscópica, en donde se desarrolla en una forma excepcional. Bueno, algo interesante que siempre en esta categorización del arte, de alguna forma, así como no había una categoría y en esa obra de Grippo le pusimos de alguna forma arte de sistemas, en un momento cuando yo empiezo a trabajar me encuentro con Louis Poisson, que es una persona de la Universidad de Concordia en Quebec, dice, uy, me encantan esas pequeñas esferas. Dice, esto es algo relacionado con arte del cuidado, con care art. Y ahí, digamos, me empezó a interesar el concepto, sobre todo de poder pensar en el mundo, así estas pequeñas esferas que entran en la palma de la mano, pensar que nosotros, el mundo está en manos de cada uno de nosotros. Pero también hay quienes tienen una mayor responsabilidad y empezamos a entregar estos pequeños mundos aquellos que tienen una mayor responsabilidad por su relación con el mundo, por su, no sé, no es lo mismo un funcionario, un empresario, un periodista, un activista, en cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente. Entonces, es así que nosotros armamos este proyecto que se llama Adoptemos el Mundo y entregamos a distintas personas el mundo a su cuidado. Ahora, ese pequeño mundo, por ejemplo, acá, en este caso, se lo hemos entregado al Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, cuando era presidente de Costa Rica, por el programa que tiene Costa Rica, desarrollado justamente por Oscar Arias, que se llama Paz con la Naturaleza.
la idea de alguna forma es ver cómo podemos hacer para que el mundo nosotros lo adoptemos. A diferencia de esa posibilidad que había de vender estas biosferas, que todo el mundo estaba presionando para ver si las podía comprar, ante eso la respuesta era: el mundo no está a la venta. Entonces el mundo no está a la venta, pero sí pensamos que puede estar en adopción. Y es ahí donde decidimos armar, en este año que se cumplen 15 años del proyecto Biosfera, el proyecto del programa de adopción, donde va a haber una serie de instituciones que van a apoyar para que pueda haber esferas en adopción, y donde el resto de las personas puede de alguna forma aplicar en un proceso complejo como es un proceso de adopción, para poder de alguna forma disponer de esas biosferas en la casa, para lo cual va a haber que presentar toda una serie de requisitos, ¿no? Como una carta diciendo por qué quieren tener la biosfera en la casa, qué estarían dispuestos para hacer para difundir el programa de concientización que tiene la biosfera, y qué acción ambiental estarían dispuestos a hacer concreta para de alguna forma hacer que el mundo sea mejor para todos. Bueno, acá hay un video que en este video realizado por Nico Muñoz. Ese video se hizo para exponer por primera vez en una muestra en Cambridge sobre el proyecto Biosfera en el año 2020, en febrero de 2020, y que después fue seleccionado por el film, era Climate Crisis Film Festival, en la cumbre de Glasgow, que se realizó en el 2021, en noviembre de 2021, fue seleccionado como un proyecto que transmite un mensaje de concientización ambiental. Bueno, acá voy a ir a otros proyectos de bioarte que tienen que ver con inmortalidad. O sea, en inmortalidad acá vemos unas células que están latiendo. Esas células que laten son células que se denominan inmortales porque cada vez que se reproducen no envejecen, y se ha logrado armar de alguna forma un conjunto de células que laten para siempre mientras tengan una asistencia tecnológica. Este proyecto después se relaciona con otro que voy a hablar un poco más adelante, que tiene que ver con inmortalidad, pero ya de un concepto más desde el punto de vista digital. Bueno, estas son las formas. Hay imágenes en donde se sacó, digamos, esas células del laboratorio y se armaron lo que se llaman unos reactores, bioreactores, para poder mostrarlas en espacios públicos como el Centro Cultural Recoleta, donde estuvo expuesta durante un tiempo. Otra obra acá de bioarte se llama Big Brain Project y tiene que ver con cultivar células nerviosas y conectarlas a través de Internet. Una primera instalación se hizo en Ars Electrónica en Austria en el 2013, donde conectamos esas células con el planetario de la ciudad de Buenos Aires. Había dos instalaciones gemelas que interaccionaban entre sí y producían unas ondas producto de esa interacción que se llamó la onda cerebral universal, de Big Brain Wave. Bueno, acá también voy a hablar del concepto de BioWare, que es cómo se pudo realizar de alguna forma. Tiene que ver con preguntas, ¿no? Voy a volver a las preguntas. La pregunta es: ¿por qué nosotros necesitamos vestirnos? ¿Por qué somos el único animal que necesita vestirse? Ya sea para protegerse de la naturaleza, para de alguna forma, por pudor, por estética, por comunicación. Y la pregunta es: ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos vestirnos a partir de nuestro propio cuerpo? Y es ahí donde yo hago una performance donde dono parte de mi tejido epitelial. Ese tejido es transportado después a un laboratorio donde se cultivó con la idea de poder darle algún formato de prenda en el futuro. Bueno, acá hay otra obra, cambio prácticamente de tema, pero tiene que ver con el conocimiento. A mí me interesa mucho trabajar
cómo es el tema del conocimiento, la diferencia entre información y conocimiento. Entonces vuelvo a las preguntas y la pregunta es, ¿existe algún reservorio en el mundo que pueda tener todo el conocimiento de la humanidad? ¿Podría ser ese espacio, por ejemplo, Internet? Entonces ahí es donde aparece este concepto de libro absoluto, que era el concepto de la antigüedad de que pudiera existir algún libro, algún volumen, alguna enciclopedia, alguna biblioteca que pudiera contener todo el conocimiento. Y ahí empiezo a trabajar con el libro de arena de Borges y la biblioteca de Babel, y con esos dos conceptos empiezo a elaborar, pensando si es Internet ese reservorio del conocimiento, y realizando un objeto que, cuando uno lo mueve, ese objeto que tiene que ver con hexágonos, son dos pirámides hexagonales, escalonadas, tomadas por la base. Cuando uno mueve ese hexágono que emula a la biblioteca de Babel, pues la biblioteca de Babel, según Borges, era una biblioteca con infinitas salas, cada una con un formato hexagonal, todas interconectadas entre sí, y que en alguna de ellas se podía llegar a encontrar el libro absoluto, el conocimiento absoluto. La idea es que cada vez que nosotros movemos esos hexágonos, vamos a poder ir seleccionando distintas áreas del conocimiento, y después de pasados unos segundos, un motor de búsqueda inicia una búsqueda en Internet y aparece una entre 1.000 millones de oportunidades, con la posibilidad o con la imposibilidad de que se vuelva a repetir, como pasaba con el libro de arena de Borges, que cada vez que uno lo abría no podía volver a esa página porque contenía infinitas páginas. La idea es que podamos trabajar ese concepto. La obra se hizo originalmente para la Biblioteca de Alejandría en Egipto, pero se hizo la presentación simultánea con la Biblioteca Mariano Moreno, la Biblioteca Nacional en Argentina. La idea es que pensemos si está el conocimiento en Internet o está la información. Y la realidad es que lo que tenemos en Internet es la información, y está en nosotros la capacidad de transformar esa información en conocimiento. Y ahí, bueno, hay todas unas pruebas que se pueden hacer con el proyecto interesantes relacionados con la transformación de la información en conocimiento. Bueno, ahora voy a otros proyectos que tienen que ver con unos proyectos realizados en Antártida. Acá es un proyecto que se hizo para la Bienal Antártica, la primer Antarctic Biennale, en una expedición rusa, en donde fui con unos robots con el objetivo de poder de alguna forma colaborar en el proceso de glaciación. Estos robots que se llaman Glaciator lo que hacen es compactar la nieve y de esa forma hacer que ese proceso de glaciación se acelere, porque la nieve se transforma en hielo al ser adherida con fuerza a la masa del glaciar, y de esa forma, algo que puede tardar miles o millones de años, tal vez la tecnología podría volver a producirlo en poco tiempo, sobre todo pensando que en los últimos 50 años los glaciares se han retraído tremendamente. Aquí también se ven imágenes de un video realizado por Nico Muñoz, que viajó conmigo a la Antártida con el objeto de documentar toda esa expedición y poder transmitir este mensaje que, por suerte, ha sido bastante interesante la difusión que se ha producido alrededor del mundo. También en otro viaje anterior a la Antártida tuve la oportunidad de colocar 3 molinos en el glaciar Buenos Aires, cerca de la base Esperanza, con el objetivo de enfriar el glaciar. O sea, el proyecto se llama Proyecto Utopía, porque realmente es imposible con esos 3 molinos lograr algo, pero dentro de ese Proyecto Utopía estos 3 molinos se llaman Don Quijote contra el cambio climático y representan la capacidad que tenemos los seres humanos de encarar empresas que en apariencia nos superan, pero que de alguna forma debemos hacerlo. Lo interesante es que ahí también son esos cambios que se producen. El comandante de la nave, el comandante de
de la base Esperanza, de alguna forma colaboró en el proyecto y de esa forma logramos que hubiera un interés por gente que por ahí tiene otro tipo de expectativas, pero que encuentran en el arte una forma también de poder transmitir un mensaje. Por acá hay otro proyecto. Este proyecto se llama Rhabdomante. Rhabdomante es ese personaje que va con esa varita, ¿no?, buscando agua y tratando de captar las emanaciones de una radiación que produce ese reservorio de agua. Rhabdomante, a diferencia de Glaciator, fue al lugar más seco del mundo y estuvo buscando agua, y a través de un proceso de transformación de la energía del sol en electricidad en unas celdas solares, iba a lo que se denomina unas celdas Peltier, que producen frío en una cara se enfría, la otra se calienta. En esa cara fría, la poca agua de la atmósfera se condensa y de alguna forma podemos recuperar agua del desierto. Lo interesante es que acá se produce como un nuevo ciclo en la Tierra. El propio sol que evapora el agua del desierto termina devolviéndola a través de este proceso fotovoltaico y de esta tecnología de las celdas Peltier. La idea de alguna forma es siempre esa problemática que se presenta, ya se está presentando y que en el futuro va a ser más complicada, que es la problemática del agua. Entonces, en este caso, estos dos robots se encontraron en una bienal, no en una bienal, sino en un encuentro en la Maker Faire de Roma, una feria de makers donde trabajan todos los que están con robótica y todo. Se encontraron ahí y se llamó Diálogos entre Desiertos, porque conectaron el desierto blanco con el mayor reservorio de agua en el mundo, que es la Antártida, con el desierto de Atacama, el lugar más seco del mundo determinado por la NASA. Bueno, acá hay también otras obras que tienen que ver con tema ambiental. Esta es una obra en Taiwán que de alguna forma transforma el agua salada, la va destilando, utilizando unos molinos que hacen pasar el agua por un sistema realizado con botellas de plástico y logra recuperar la sal, acá se ven los granos de sal, y producir un agua lo suficientemente potable como para poder regar un jardín. El espacio se llamaba espacio de purificación y era no solamente para purificar el agua, sino purificar nuestras mentes. Ese era el objetivo de este espacio. Bueno, acá aparece, ahora vamos a la parte de robótica, y aparece Robotica de Nanibot, que es una mujer robot, una nana robótica. Esta es la imagen de Robotica en el año 2009, cuando se presentó por primera vez en un blog. Todavía no se había podido realizar, pero tardó 10 años en poder ser realizada. Y tiene que ver con preguntas. Siempre volvemos, es una excusa Robotica para hacer preguntas. La pregunta es, ¿estamos en condiciones de garantizar la supervivencia de nuestra propia especie? ¿Estamos dispuestos a delegar la preservación de la raza humana en una inteligencia artificial? Bueno, después de presentar, cada vez que se presenta Robotica hay noticias en el mundo relacionadas con el tema ambiental, incendios, el tema de los riesgos nucleares que aparecen, y de alguna forma, después de mostrar esas imágenes, volvemos a hacer esas preguntas y el público responde de otra manera, diciendo que realmente tal vez podríamos delegar o deberíamos delegar en una inteligencia artificial nuestro futuro, porque de acuerdo a cómo lo estamos manejando nosotros los humanos, lo estamos poniendo en un verdadero riesgo. Entonces acá con Robotica hicimos una performance con bebés humanos, performance que la tuvimos que hacer en el estudio en forma privada, porque la realidad era que en un principio lo íbamos a hacer en el Centro Cultural San Martín y una semana antes dijeron que les parecía muy riesgoso, muy complicado hacer una performance con bebés humanos en un espacio público. Entonces, bueno, a la semana íbamos a Ars Electrónica en Austria, en Linz, un poco la meca del arte tecnológico, también ahí con Robotica, y dijimos, bueno, tenemos que hacer un llamado
para bebés humanos, un Open Call to Human Babies para poder participar, y también nos dijeron que no. Entonces, bueno, lo hicimos en forma privada, y cuando llegamos a Austria, esta señora que está ahí en esa imagen, lo primero que quiso hacer fue poner su bebé real, su propio hijo, en los brazos de Robotica. Y ahí tuvimos que pararla diciéndole: no está preparada Robotica y no estamos autorizados. Así que ya vemos que hay un interés en delegar. Tal vez Robotica en el futuro se convierta en un arca galáctica, llevando embriones congelados en su seno, con la posibilidad de que encuentre algún espacio donde seguir, de alguna forma, continuar la especie humana. Bueno, ahora vamos a un poco también. Esto es muy dinámico. La idea en la síntesis que habíamos presentado hablaba desde la cueva de las manos hasta, no sé, el futuro, todo el tema del blockchain, el criptoarte. Estamos todos acostumbrados ahora a hablar del Bitcoin que va creciendo, de las criptomonedas. Bueno, la idea es hablar un poco de los NFTs, que es un poco una tecnología basada en la tecnología que se basa en las criptomonedas, que es el blockchain, que nos permite hacer piezas únicas e irrepetibles desde el punto de vista digital. Antes nosotros sabíamos que se podía empezar a reproducir las obras artísticas. Acá tenemos una imagen de un grabado, ¿no? Cómo se hacía el proceso del grabado. Podíamos hacer obras que eran prácticamente iguales. Siempre había una pequeña diferencia porque el molde original de ese grabado se iba desgastando. Después apareció ya la fábrica, por ejemplo, con Warhol, donde había una reproducción masiva prácticamente a través de la serigrafía. Y después aparece la digitalización, en donde a través de la digitalización ya directamente cada archivo es igual al otro y no se sabe cuál es el original. Bueno, el blockchain y todo el tema de estos NFT, que son las siglas para tokens no fungibles en inglés, que quiere decir que no son intercambiables, nos vuelven a poner la posibilidad de tener una pieza única digital. O sea, decir, bueno, esta es la pieza original, de esta hay tantas copias de acuerdo a lo pautado, puede ser 1 o 1000 o lo que sea, y nos da también no solo la autoría, sino la propiedad de esa obra. Entonces todo eso aparece en lo que se llama un contrato inteligente, un smart contract asociado a eso. Lo interesante de esto es que revoluciona el mundo del arte, porque en febrero del 2021 ponen un NFT, un tal Beeple, que es un ilustrador muy famoso, coloca cantidad de ilustraciones, como 5.000 que había hecho día por día, y a través de esas ilustraciones genera ese NFT, lo pone a la venta en Christie's, y Christie's se remata por $69 millones, con lo cual produce una revolución en el mercado artístico, y la mirada se centra en todo este tema de los NFT. Y ahí vienen preguntas que están como relacionadas también con esto. La pregunta es, ¿qué somos nosotros? ¿Somos seres digitales? Sí, la realidad es que somos seres digitales porque estamos codificados, o sea, estamos programados. Tenemos nuestro programa en nuestro ADN. Y ahí es donde me gusta también siempre conectar esa naturaleza con la tecnología y decir al final, este sistema de blockchain termina copiándose de la propia tecnología. Pero bueno, ¿qué es el blockchain? Para explicar un poco, todos tenemos la información en nuestras computadoras, o teníamos la información en nuestras computadoras, y cuando las perdíamos nos desesperábamos. Hoy tenemos la nube, ya no nos preocupa tanto porque tenemos mucha información en la nube. Perdemos el teléfono, se recuperan rápido los contactos. Bueno, todo eso igual sigue dependiendo de una empresa o de un lugar centralizado. Si se cae Facebook o, digamos, WhatsApp, se cae en todo el mundo porque es un sistema centralizado. Ahora aparece el blockchain, que es un sistema absolutamente descentralizado. La información está en diferentes lugares en el mundo, interrelacionada, y eso lo hace un sistema seguro como para generar, por ejemplo, una criptomoneda o un NFT, en donde son absolutamente descentralizados. Pero yo digo, me hago la pregunta, ¿qué es nuestro cuerpo humano sino en realidad un blockchain? Tenemos 37 millones de células, cada una con la información completa nuestra, en el ADN, en el núcleo de esa célula está el ADN,
y que cada una sabe lo que tiene que hacer la otra. Si yo me lastimo, por ejemplo acá me lastimé ayer y ya me están curando directamente todo el sistema. Yo no tengo que hacer nada, está interconectado y sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y ahí es donde realmente terminamos copiando nosotros con este blockchain lo que es original, que sería como un blockchain humano, un human blockchain, un criptocuerpo, que es un poco lo que tal vez seamos nosotros. Ahí hemos hecho algunas experiencias. Esa es una forma de poder visualizar el ADN en el laboratorio de bioarte, extrayendo el ADN de nosotros mismos. Y ahí aparecen unos signos vitales que son propios de cada persona, así como lo es nuestro ADN. Entonces, en este caso, este es mi propio electrocardiograma, que me lo hizo el médico, y yo aproveché para hacer una animación de ese electrocardiograma que lo usé para otro proyecto que lo voy a mostrar un poco al final, ahora como despedida. Y ahí sigue apareciendo mi información. Esta es mi información genética, este es mi código, digamos, de alguna forma que me hace único. Esa huella digital genética que es única. Si yo encontrara a alguien con esa misma información genética, quiere decir que tengo un gemelo que yo no sabía. Esa es la realidad. Entonces, con esa información empiezo a trabajar unas obras de arte generativo que son únicas, invitando a diferentes artistas con inteligencia artificial y con todas distintas obras, y esas obras van a estar guardadas en un NFT también, como para hacer obras únicas posibles de ser compartidas. Pero no solo eso, sino aparece como un nuevo formato para ver. En la antigüedad, si uno quería permanecer en el tiempo, pertenecía a la realeza, contrataba a un retratista, a alguien, un pintor que hiciera un retrato para que permaneciera en el tiempo y pudiera ser visto por sus sucesores. Hoy podemos llegar a utilizar esa información genética, toda esa información, y plasmarla en un NFT y constituir ese NFT de alguna forma en una suerte de mausoleo digital y dejar la información para las generaciones futuras. Y no solo eso, tal vez con la capacidad en el futuro de la tecnología de poder volvernos a la vida con esa información genética. Bueno, también sumo a esto un proyecto relacionado con las estrellas, porque cada estrella tiene su propio ADN. Cada vez que nosotros, digamos, de alguna forma tomamos información, grabamos el espectro de una estrella, sabemos que ese espectro es único de esa estrella. El espectro, que es, por ejemplo, todo lo que es la radiación, compuesta por la radiación visible, la que vemos nosotros, los infrarrojos, los ultravioletas, todo ese espectro es modificado por la composición de las estrellas, generando un único espectro. Y ahí es donde empezamos a trabajar con el Instituto Argentino de Radioastronomía y también un radiotelescopio en Puerto Rico, donde estamos colaborando, para bajar esa información de las estrellas, ponerla en un NFT y poder entregársela a alguien, ¿no? Tener la posibilidad de entregarle a alguien esa estrella, ese espectro, que también nos dé la posibilidad, ese NFT, ese token no fungible, ser la llave para entrar en una constelación, en una suerte de cofradía y en una red que puede ser de Twitter o Discord, compartir con ese resto de la constelación, esas personas que van participando, y dar una participación de alguna forma en el universo. Acá volviendo un poco más de tanta tecnología, ¿cómo podemos conectar esa tecnología con cosas que son como más tradicionales, como es la pintura? A mí me gusta la pintura y me gusta pintar. En este caso, hace 12 años empecé a trabajar con los códigos QR y me gustó hacer una pintura. Pinté un código QR reconocible. Si nosotros escaneamos ese código QR, aparece algo. Entonces, a mí me pareció mágico que algo pintado por mí la tecnología lo pudiera reconocer. Y a partir de ahí empecé a desarrollar varios proyectos con los códigos QR, hoy tan conocidos y tan
utilizado constantemente, ¿no? Pero bueno, este código QR, si uno lo escanea, nos lleva a un viaje a las galaxias. Un viaje a las galaxias que no es directo, no es que vamos a ir directo a la galaxia, así que nos va a pedir que busquemos un acompañante, no vamos a ir solos a esa galaxia. Y la realidad es que hay distintas opciones. Acá se muestra un poco la exposición de estos códigos QR, se llama la obra Quo Vadis, ¿a dónde vas? Ad Astra, hacia las estrellas. Y ahí uno puede elegir y terminando en una constelación que puede estar 1.000 millones de años luz de otra, dependiendo únicamente de las selecciones que nosotros hacemos en ese viaje, que son absolutamente inargumentadas. Entonces, simplemente por ese azar del universo podemos estar en un punto o en otro. También, más allá de la pintura, hicimos ahí una instalación de arte correo, donde la gente podía llenar una tarjeta postal y enviarla, y en esa tarjeta postal decía: has iniciado el primer paso hacia un viaje a las estrellas. Y bueno, la idea era invitar a alguien, o sea, uno enviarle esa postal para invitarlo a ese viaje fantástico. Acá, bueno, un poco vuelvo a toda esta, cómo salir de esa tecnología, ¿no? Cómo salgo para el lado de la pintura, salgo para el lado de la performance, o sea, en donde termino haciendo una performance que se llama Pulsar la Tierra, por un proyecto que empezamos justamente antes de la pandemia, pero después obviamente la pandemia produjo ese retraso, que se llama Pulsar la Tierra, y es tomar la Tierra como un ser vivo que tiene 4.500 millones de años. Este proyecto nace de un pedido de Puerto Rico de hacer algún proyecto que tuviera relación con la naturaleza, y armamos, a raíz de que en enero del 2020 hubo como 20 terremotos en Puerto Rico, al final terminamos armando este proyecto Pulsar la Tierra, que conecta desde la Antártida hasta el Caribe, y se conecta a través de variadas disciplinas, lo que es la parte antropológica, la parte, digamos, geológica, la parte sismológica, la parte de la cosmovisión. La idea es trabajar todo lo que es la cosmovisión mapuche, la cosmovisión andina, desde la Pachamama en el sur hasta Bay en Puerto Rico, y de alguna forma estudiar todo eso. Y el proyecto, que simplemente está empezando, se hizo una performance que se presentó en Ars Electrónica en septiembre del 2021 y en noviembre electrónico de 2021 en el Centro Cultural San Martín. Y ahí, bueno, termino con mi propio cuerpo haciendo una instalación que tiene que ver con digamos, lo interesante de esto es que es un relato que va desde los orígenes de la Tierra hasta el universo, y en donde el público puede interaccionar, tanto presencial o online, mandando palabras a través de una aplicación para la Madre Tierra y para el universo. La idea es de alguna forma estar conectados siempre con ese espacio, con ese universo. Bueno, esa es un poco la idea de trabajar todo esto que tiene que ver con la simbiosis entre el arte, la ciencia y la tecnología. Y bueno, hay mucho más para decir. Bueno, nos veremos la próxima.